Capítulo 7. Las niñas de Cristo. Este capítulo está basado en Lucas 2, 39, 40. Jesús pasó su niñez y juventud en una aldea de montaña. No había en la tierra lugar que no habría resultado honrado por su presencia. Habría sido un privilegio para los palacios reales recibirle como huésped. Pero él pasó por alto las mansiones de los ricos, las cortes reales y los renombrados atrios del saber, para vivir en el obscuro y despreciado pueblo de Nazaret. Es admirable por su significado el breve relato de sus primeros años. Y el niño crecía y fortalecíase, y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. En el resplandor del rostro de su Padre Jesús. Crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Su inteligencia era viva y aguda. Tenía una redacción y una sabiduría que superaban a sus años. Sin embargo, su carácter era de hermosa simetría. Las facultades de su intelecto y de su cuerpo se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes y las niñez. Durante su infancia, Jesús manifestó disposición especialmente amable. Sus manos voluntarios estaban siempre listas para servir a otros. Desde los tiempos más remotos, los fieles de Israel habían tratado mucha atención a la educación de la juventud. El Señor había indicado que desde la más tierna infancia debía enseñarse a los niños su bondad y grandeza, especialmente en la forma en que se revelaban en la ley divina y la historia de Israel. Los cantos, las oraciones y las lecciones de las escrituras debían adaptarse a los intelectos en desarrollo. Los padres debían enseñar a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter, y al recibir los principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se grababa en la mente y el alma. Gran parte de la enseñanza era oral, pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y podían estudiar los pergaminos del Antiguo Testamento. En los días de Cristo, el pueblo o ciudad que no había provisión para la instrucción religiosa de los jóvenes se consideraba bajo la maldición de Dios. Sin embargo, la enseñanza había llegado a ser formalista. La tradición había suplantado en gran medida de las escrituras. La verdadera educación debía inducir a los jóvenes a que busquen a Dios, pero los maestros judíos dedicaban su atención al ceremonial, llenaban las mentes de asuntos inútiles para el estudiante, que no podía ser reconocidos en la escuela superior de Dios, del cielo. La experiencia que se obtenía por una aceptación personal de la palabra de Dios. Todo niño puede aprender como Jesús. Mientras tratemos de familiarizarnos con nuestro Padre Celestial, meditando en su palabra, los ángeles se nos acercarán. Nuestro intelecto se fortalecerá, nuestro carácter se elevará y refinará. Llegaremos a ser más semejantes a nuestro Salvador. Y mientras contemplemos la hermosura y grandiosidad de la naturaleza, nuestros afectos se elevarán a Dios.
Mientras el espíritu se prosterna asombrado, el alma se vigoriza poniéndose en contacto con el Ser Infinito mediante sus obras. La comunión con Dios por medio de la oración desarrolla las facultades mentales y morales, y las espirituales se fortalecen mientras cultivamos pensamientos relativos a las cosas espirituales. La vida de Jesús estuvo en armonía con Dios. Mientras era niño, pensaba y hablaba como niño, pero ningún vestigio de pecado manchó la imagen de Dios en él. Sin embargo, no estuvo exento de tentación. Los habitantes de Nazaret eran perversos por su maldad. La pregunta que hizo Natanael: ¿de Nazaret puede haber algo de bueno?, demuestra la poca estima en que se los tenía generalmente. Jesús fue colocado donde su carácter iba a ser probado. Le era necesario estar constantemente en guardia a fin de conservar su pureza. Jesús vivió en un hogar de artesanos y con fidelidad y alegría desempeñó su parte en llevar las cargas de la familia. Había sido el generalísimo del cielo y los ángeles se habían deleitado cumpliendo su palabra. Ahora era un siervo voluntario, un hijo amante y obediente. Aprendió un oficio y con sus propias manos trabajaba en la carpintería con José. Vestido como un obrero común, recorría las carpinterías con José. Recorría las calles de la pequeña ciudad yendo a su humilde trabajo y volviendo de él. No empleaba su poder divino para disminuir sus cargas ni aliviar su trabajo. Mientras Jesús trabajaba en su niñez y juventud, su mente y cuerpo se desarrollaban. No empleaba temerariamente sus facultades físicas, sino de una manera que las conservase en buena salud. A fin de ejecutar el mejor trabajo en todo el ramo, no quería ser deficiente ni aún en el manejo de las herramientas. Fue perfecto como obrero, como fue en carácter. Por su ejemplo nos enseñó que nuestro deber ser laboriosos y que nuestro trabajo debe cumplirse con exactitud y esmero, y que una labor tal es honorable. El ejercicio que a las manos hacer útiles y prepara a los jóvenes para llevar su parte de las cargas de la vida, da fuerza física y desarrolla toda facultad. Todas deben hallar algo que hacer benéfico para sí y para otros. Dios nos asignó el trabajo como una bendición, y solo el obrero diligente halla la verdad, gloria y el gozo de la vida. La aprobación de Dios descansa con amante seguridad sobre los niños y jóvenes que alegremente asumen su parte en los deberes de la familia y comparten las cargas de sus padres. Los tales al salir del hogar serán miembros útiles de la sociedad. Durante toda su vida terrenal, Jesús trabajó con fervor y constancia, esperaba mucho resultado, por lo tanto intentaba grandes cosas. Después que hubo entrado en su ministerio, dijo: conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Jesús era la fuente de la misericordia sanadora para el mundo.
y durante todos aquellos años de reclusión en Nazaret, su vida se derramó en raudales de simpatía y ternura. Los ancianos, los tristes y los apesumbrados por el pecado, los niños que jugaban con gozo inocente, los pequeños seres de los vergeles, los pacientes bestias de carga, todos eran más felices a causa de su presencia. Aquel cuya palabra sostenía los mundos podía agacharse a aliviar un pájaro herido. No había nada tan insignificante que no mereciese su atención o sus servicios. Así, mientras crecía en sabiduría y estatura, Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Se granjeaba la simpatía de todos los corazones, mostrándose capaz de simpatizar con todos. La atmósfera de esperanza y de valor que le rodeaba hacía de él una bendición en todo hogar. Y a menudo, en la sinagoga, los sábados, se le pedía que leyese la lección de los profetas. Y el corazón de los oyentes se conmovía al ver irradiar una nueva luz de las palabras familiares del texto sagrado. Sin embargo, Jesús rehuía la ostentación. Durante todos los años de su estada en Nazaret, no manifestó su poder milagroso, no buscó ninguna posición elevada, ni asumió títulos. Su vida tranquila y sencilla, y aún el silencio de las Escrituras acerca de sus primeros años, nos enseñan una lección importante. Cuanto más tranquila y sencilla sea la vida del niño, cuanto más libre de excitación artificial y más en armonía con la naturaleza, más favorable será para el vigor físico y mental y para la fuerza espiritual. Jesús es nuestro ejemplo. Son muchos los que se espacian con interés en el periodo de su ministerio público, mientras pasan por alto la enseñanza de sus primeros años, pero es en su vida familiar donde es el modelo para todos los niños y jóvenes. El Salvador condescendió en ser pobre, a fin de enseñarnos cuán íntimamente podemos andar con Dios nosotros los de suerte humilde. Vivió para agradar, honrar y glorificar al Padre en las cosas comunes de la vida. Empezó su obra consagrando el humilde oficio del artesano que trabaja para ganarse el pan cotidiano. Estaba haciendo el ejercicio de Dios tanto cuando trabajaba en el banco del carpintero como cuando hacía milagros para la muchedumbre. Y todo joven que siga fiel y evidentemente el ejemplo de Cristo en su humilde hogar puede aferrarse a estas palabras que el Padre dijo de él por el Espíritu Santo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. Este capítulo nos habló sobre la niñez de Cristo, su infancia, en dónde la vivió, cómo la vivió, con quién la vivió, qué hacía Jesús durante su niñez, qué fue lo que hizo que Jesús fuera un niño tan obediente, un niño tan feliz. Lao Tzu dice en uno de sus famosos dichos sobre la infancia: saber ser feliz con lo que tienes, eso es la riqueza. Jesús era feliz con lo que tenía, a pesar de que pudo haber usado sus poderes sobrenaturales, no lo usó. ¿Por qué? Porque él aprendió a ser feliz con lo que tenía en sus manos y con lo que había a su alrededor.